Entonces, la amigable composición, como veníamos diciendo, las partes le delegan esa función al amigable componedor y es define esta controversia, lo hacen a través de un mandato que le confieren a ese amigable componedor. El arbitraje, además de ser también heterocompositivo, pues digamos un poco la diferencia, porque muchos dicen como, no, la amigable composición es como un arbitraje chiquito, y no necesariamente. Si bien la amigable composición es más flexible, y hay un tercero que también decide, así como en el arbitraje, pues en realidad el vínculo que une a las partes con ese amigable componedor es un mandato. En cambio, la labor, y por eso, digamos, al ser un mandato, la naturaleza de esa amigable composición es una naturaleza contractual. En cambio, en el arbitraje, la naturaleza de ese arbitraje es jurisdiccional. ¿Por qué? Porque yo le delego a un tercero, que es el árbitro, venga, decida esta controversia, pero él lo hace en virtud de una función jurisdiccional que puede ejercer, porque la Constitución, como lo veíamos ahorita, pues lo habilita como para ello, así sea pues un particular. Tiene esa posibilidad de, siendo particular, poder administrar justicia y por eso la naturaleza varía en ese sentido frente a la amigable composición. Con relación a la clasificación, encontramos entonces que en pues, la transacción no existe como tal una clasificación legal, pues sabemos que es un contrato único donde las partes simplemente acuerdan solucionar sus controversias, prevenir un litigio, firmar el contrato, etcétera. O sea, es uno solo. La mediación legalmente no es que tenga una clasificación legal, o sea, la mediación es una sola. Sin embargo, en la práctica vemos cómo la mediación puede adecuarse en diferentes contextos y gracias a esa flexibilidad que aporta, que veíamos ahora, pues es posible llevarlo en diferentes ámbitos y la verdad es que ha sido muy interesante ver cómo esta mediación la vemos en los colegios, la vemos, por ejemplo, en entornos comunitarios, incluso les hablaba al inicio de esta sesión del trámite de recuperación empresarial, que fue un trámite que surge pues en la pandemia ante la necesidad de que los empresarios pues en situación de insolvencia, pues por toda la crisis que generó el COVID y demás, pudieran llegar a acuerdos con sus acreedores y en esa oportunidad la figura que utilizaron fue la mediación. Entonces empezó a hablar también de mediación empresarial por esa misma flexibilidad que aporta este método autocompositivo. Entonces tenemos, si bien no hay clasificación legal, pues realmente vemos la aplicación en diferentes ámbitos. Entonces tenemos la mediación escolar, la policiva, ¿cierto? Que se da en el marco del Código Nacional de Policía, donde se le atribuyen funciones de mediación a los agentes de policía. Adicional a eso, la comunitaria, que es aquella que realizan algunos líderes comunitarios, precisamente líderes que están allí entendiendo, digamos, un contexto en el cual pues surge y pueden surgir esas diferencias. Y de igual manera tenemos la mediación empresarial que surge pues ante esta necesidad de los empresarios de llegar a nuevos acuerdos con sus acreedores. La conciliación, por su parte, sí tiene una clasificación legal, está en el Estatuto de Conciliación y la conciliación puede ser o en derecho o en equidad. La conciliación en derecho es la que más conocemos, con las que seguramente más han interactuado ustedes también, y es aquella conciliación que realizan pues los abogados, que tienen la formación como conciliadores en derecho, que están adscritos a un centro de conciliación. También es la que hacen los funcionarios públicos que tienen labores de conciliar. También la realizan los estudiantes de consultorio jurídico y esta conciliación en derecho, pues obviamente se debe regir el asunto a conciliar en el marco jurídico pues aplicable a ese caso. Y tenemos por su parte la conciliación en equidad, que es aquella que realizan también unos líderes, estos sí no tienen que ser abogados, son líderes, pero que la misma comunidad postula para que sean conciliadores en equidad, reciben un proceso de formación que imparte el Ministerio de Justicia y del Derecho, se les hace un examen de conocimiento y también un examen psicológico, y una vez aprobado este examen, ellos son nombrados por la máxima autoridad judicial de su territorio, son inscritos en la plataforma del ministerio
y pues ya pueden actuar como conciliadores en equidad. Estos conciliadores en equidad están normalmente, digamos, adscritos, no es obligatorio, pero pues en la práctica donde operan y donde atienden es en las casas de justicia. Entonces, los conciliadores en equidad surgen pues a partir de la necesidad de que pues la justicia al final del Estado no tiene la capacidad de tener una cobertura absoluta sobre todo el territorio nacional, más cuando hay territorios donde en realidad pues hay mucha zona rural donde no hay juez, está el juez en la cabecera municipal y ya, entonces pues necesitan tener otras herramientas para solucionar sus conflictos y ahí pues la mediación, la conciliación en equidad también funciona muchísimo, la mediación comunitaria de igual manera y pues ayudan realmente a mejorar el ambiente y pues la convivencia entre los miembros de su comunidad. Entonces, estos conciliadores en equidad son personas muy valiosas en sus comunidades, reconocidas como líderes, que se forman, son diplomados también de 120 horas, entonces, pues, son personas que están formadas y que son líderes naturales. Tenemos la amigable composición, pues, que no tiene clasificación legal, o sea, simplemente, digamos, en cuanto a la forma en que se decide, y ahí, pues, digamos, en principio lo que dice la ley es que se entiende que esa amigable composición se va a tomar la decisión bajo criterios de equidad, salvo que las partes definan que sea en derecho, que también pues es absolutamente válido. Con relación al arbitraje, el arbitraje tiene una clasificación que no obedece tanto a al tipo, digamos, a cómo se va a tomar la decisión o en qué fundamentos, sino dependiendo de quién administra el trámite arbitral. O sea, en el arbitraje, así como en la conciliación en derecho, pues tenemos normalmente un centro de por medio, pero en arbitraje puede no estar el centro de por medio, porque pues al final, para que tengamos arbitraje, lo que necesitamos es que estén los árbitros. O sea, yo necesito es al árbitro, que es el facultado para administrar justicia. El que administra justicia no es el centro, no es el director del centro, no es el abogado del centro, es el árbitro. Entonces, ¿en qué consiste esta clasificación? Si tenemos un arbitraje institucional, esto significa, esto implica que el arbitraje va a ser conducido, administrado, dirigido a través de un centro de arbitraje. Esa es digamos, la mejor definición del institucional. En cambio, si la administración o la conducción de ese proceso no lo hace directamente el centro de arbitraje, sino que yo decido que simplemente lo vamos a hacer a través de los árbitros y ya, y que ellos son los que van a definir todos esos temas logísticos y operativos que normalmente define el centro, pues estamos hablando de un arbitraje ad hoc. ¿Listo? Entonces, básicamente esa es la diferencia. ¿Quién administra el trámite? Puede ser institucional, si lo hace un centro de arbitraje o si pues no hay un centro de arbitraje de por medio, se entiende que el arbitraje es ad hoc. Eso en cuanto a la clasificación en el tema de arbitraje. Con relación al operador, entonces, ¿quién interviene ahí? ¿A quién tenemos, digamos, de por medio? Entonces, en la transacción, pues no tenemos operador, ahí son las partes directamente, normalmente comparecen con sus apoderados, que son pues quienes estructuran el documento jurídico final. En la mediación tenemos pues al mediador, que es el que está allí interviniendo y que está apoyando a las partes a generar esos puentes de diálogo, de concertación, de apoyo. En la conciliación tenemos el conciliador, que normalmente pues es una sola persona, que es nombrado bien sea por el centro o nombrado entonces por las partes, que también la ley lo permite. En la amigable composición tenemos al amigable componedor, que puede ser uno, pueden ser tres, dependiendo de lo que las partes hayan elegido, dependiendo de la cuantía del asunto. Y en el arbitraje también tenemos el árbitro, que es como quien pues efectivamente administra justicia, y ese árbitro puede ser uno solo o pueden ser varios árbitros, atendiendo bien sea lo que las partes hayan pactado en su cláusula compromisoria o bien sea pues la cuantía del proceso. Ahora, adicional a eso,
dentro del arbitraje hay otro rol importante que es importante pues mencionar, y es el secretario. El secretario es una persona experta en temas procesales que de alguna manera lo que hace es apoyar al tribunal arbitral en todo el tema procesal, en el expediente, el manejo del expediente, notificaciones, traslados, la proyección de actas, y pues es la mano derecha del tribunal. Entonces, el secretario, además, es un abogado experto en temas procesales, porque obviamente pues sus labores van atadas a estos, a los términos, a las notificaciones, a los traslados al expediente, y debe ser parte de la lista del centro donde va a funcionar el tribunal arbitral. Es muy importante frente al trámite nuestro de insolvencia decirles que en cuanto al operador tenemos al conciliador en insolvencia, pero de igual manera intervienen otros sujetos ahí importantes, también puede intervenir eventualmente el juez si se presenta alguna objeción. Para los trámites de liquidación también interviene el juez directamente. Entonces aquí, si bien tenemos un operador que es conciliador en insolvencia, hay una interacción con otros actores que son fundamentales para el buen desarrollo del trámite de insolvencia de persona natural no comerciante. Y de igual manera, en la clasificación que veíamos anteriormente de cada uno de los métodos, aquí me voy a devolver un poquito a esta diapositiva porque me parece importante mencionarlo. Si bien, digamos, no es que exista una clasificación en cada uno de los procedimientos, sí debemos tener en cuenta que tratándose de trámites de insolvencia de persona natural no comerciante, tenemos trámites que tienen que ver con negociación de deudas, trámite que tiene que ver con la convalidación del acuerdo privado, y otro tipo de trámite que es el de la liquidación patrimonial. Entonces, también, si bien no es como una clasificación, pues sí son diferentes modalidades que podemos tener en el desarrollo del trámite de insolvencia de persona natural no comerciante. Con relación al documento, entonces, ¿qué puede salir de allí? ¿Qué puede salir de cada uno de estos métodos? Entonces, de la transacción, pues obviamente sale el contrato de transacción, donde fijamos las pautas, las obligaciones, las concesiones recíprocas, el acuerdo, pues finalmente al que llegamos. En la mediación, debido a su informalidad y que yo les cuento, pues se puede dar en diferentes contextos, pues ahí depende de las partes si quieren darle esa formalidad en algún documento o no, o sea, puede ser con o sin acuerdo por escrito. En la conciliación, en cambio, tenemos dos tipos documentales que es importante que los tengamos en cuenta. Tenemos las actas y las constancias. Hablando de acta, cuando hubo un acuerdo conciliatorio, llámese acuerdo total o parcial, dependiendo si conciliamos todas o algunas de las pretensiones, y constancias que pasó cualquier otra cosa. ¿Qué otra cosa puede pasar en conciliación? Pues que las partes no llegaron a un acuerdo, que una de las partes no compareció a la audiencia de conciliación, o que el asunto no es conciliable, o que pues ese asunto no era de competencia de ese centro o de ese funcionario. Entonces, dependiendo, pues pueden haber diferentes resultados. En la amigable composición, igual, pues legalmente no es que exista un nombre que traiga, digamos, el resultado final de esa amigable composición. Sin embargo, digamos, en la práctica, le hemos denominado acuerdo de composición, que es ese documento donde el amigable componedor, pues, indica cuál va a ser la decisión final que se toma frente al tema, y ese acuerdo de composición tiene efectos de transacción, que es lo importante. No es que en sí mismo sea un contrato de transacción, pero sí sus efectos se asimilan como a los de un contrato de transacción. Y en cuanto al arbitraje, pues tenemos el laudo arbitral, y el laudo arbitral puede ser en derecho, en equidad o técnico, dependiendo de lo que las partes hayan pactado. Vamos a aplicar las normas jurídicas aplicables al caso, o vamos a aplicar más criterios de equidad por parte del tribunal arbitral, o hacer un laudo más técnico, y pues vamos a tener unos expertos en este tema específico que no necesariamente es jurídico. Bien. Continuando entonces con esta, digamos, aproximación y esta introducción a los métodos de resolución de conflictos, vemos otro ítem importante que es cómo llego a cada uno de ellos.
Entonces, ¿cómo llego a la transacción? Pues por voluntad de las partes, obviamente, son ellas las que directamente deciden, bueno, vamos a solucionar esto transando, vamos a negociar, y así pues lo contemplan. La mediación solicitándole al operador, venga, apóyenos en este trámite o a través de una solicitud, o sea, depende del contexto en el que está, puede estar, digamos, el procedimiento de una manera diferente. La conciliación igual, con solicitud al operador, o sea, acá no es necesario que la otra parte a la que yo voy a citar a conciliar esté de acuerdo en que vayamos a conciliación. Basta con que el solicitante active este mecanismo de conciliación para que la otra parte pues esté obligada a comparecer a la audiencia de conciliación, y esto simplemente se activa presentando la solicitud de conciliación respectiva ante el centro o ante la autoridad que corresponda. La amigable composición y el arbitraje, en cambio, sí es un poco distinto, porque ahí sí yo necesito que la otra parte esté de acuerdo en que ese tema lo vamos a solucionar a través de amigable composición o a través de arbitraje. O sea, ahí sí los dos previamente debimos acordar, mire, en caso de que peleemos, en caso de que tengamos alguna dificultad, desde ya decimos que nos vamos a ir o a arbitraje o amigable composición. ¿Cómo lo hacemos? A través de una cláusula, a través de un compromiso, un documento aparte. Y en arbitraje hay una particularidad, y es que también existe otra forma de llegar al arbitraje sin necesidad de tener cláusula o compromiso, y es a través del pacto tácito, que así le hemos llamado también en la práctica, y es la posibilidad de que una parte invoque la existencia del pacto arbitral, porque al final el pacto arbitral como concepto general es el acuerdo de voluntades pro arbitraje. Entonces, invocar, decir, mire, yo quiero arbitraje, y si la otra parte no lo niega expresamente, pues entiende válidamente probada la existencia del pacto arbitral. En esos casos no necesito tener nada por escrito, a diferencia de cuando acudo con cláusula o compromiso. Recuerden que la cláusula, cuando hablamos de una cláusula de amigable composición o una cláusula compromisoria o cláusula arbitral, es aquella que yo incorporo en el contrato. Como su nombre lo indica, normalmente son cláusulas que están al final del contrato, cláusula de resolución de controversias, y lo que busca es que cualquier conflicto que pueda presentarse en un futuro entre las partes se va a solucionar a través de arbitraje. O sea, lo que hacen es prever que en caso de conflicto, pues van a llegar al arbitraje. En cambio, por su parte, el compromiso se da en un documento aparte, independiente, y es cuando las partes ya tienen un conflicto, ya entre ellas está presentándose una situación, la cual pues consignan, digamos, en ese documento, y esa situación acuerdan que va a ser llevada a arbitraje. Entonces, digamos, básicamente allí radica la diferencia. Ahora, ¿cuál es el procedimiento? O sea, cómo, digamos, cómo transcurre el desarrollo de cada uno de esos trámites. Pues ni en la transacción ni en la mediación realmente se cuenta con una regulación normativa que diga paso 1, paso 2, paso 3. En realidad ya dependerá de la dinámica propia de cada parte, de cada conflicto, de las necesidades de las partes, de cómo ese operador o esos apoderados van llevando el trámite, pero pues en la ley no hay como tal un procedimiento, a diferencia de la conciliación y el arbitraje. Miren que de los métodos los más regulados son conciliación y arbitraje, y en nuestro trámite de insolvencia también está bastante regulado. Nuestro trámite de insolvencia persona natural no comerciante pues también normativamente ha tenido un desarrollo importante donde se fijan unos plazos, unos términos, unas etapas que debemos cumplir, cosa que no ocurre en todos los métodos, no ocurre ni en la transacción, ni en la mediación, ni en la amigable composición. En ninguno de estos tres tenemos una ley que nos diga, mire, paso 1, paso 2, paso 3, sino que más atiende pues como a las dinámicas propias del conflicto. La conciliación, por ejemplo, tiene su estatuto, que es la ley 2220, estatuto que a propósito surge precisamente a partir de la necesidad de ver cómo vamos a tener un solo cuerpo normativo que integre, que compile, que regule en su totalidad todo lo que tenga que ver con conciliación, y no tengamos más normas atomizadas que al final pues lo que hacen es que no le dan esa preponderancia que requerimos para la conciliación. En cambio, la amigable composición, aunque es un mecanismo de hetero, pues por esa misma flexibilidad y esa concepción que se tiene de, venga, el amigable componedor no tiene que ser abogado, puede ser un técnico, un ingeniero, un arquitecto, y es que a quien no le ha pasado que hay veces tenemos conflictos que incluso
pues no necesitamos un abogado, necesitamos más otro tipo de profesionales que desde el punto de vista de su expertise nos digan, mire, es que acá la medida no son 10 centímetros, son 12. Y al final ese tipo de trabas, por decirlo así, de dificultades técnicas, pueden desembocar, dependiendo de la escalada del conflicto, a un tema jurídico. ¿Por qué no, desde un principio, abordarlo correctamente, desde un principio, darle un manejo diferente con herramientas como la amigable composición? Tenemos el arbitraje, que por supuesto pues está súper regulado. Tenemos la ley 1563 de 2012. Tenemos reglamentos de los centros que también pueden regular procedimientos distintos y las partes deciden aplicarlos en torno al proceso arbitral, o tenemos reglas que las mismas partes pueden proponer para el desarrollo de su trámite arbitral. En insolvencia igual, tenemos totalmente regulado normativamente, tenemos la ley 1564, que es esta norma que es el Código General del Proceso, pues que en su parte final tiene todas las disposiciones del régimen de insolvencia, y adicional tenemos varios decretos reglamentarios y tenemos jurisprudencia. Entonces, pues en realidad sí es un tema muy regulado y que tiene un paso a paso para el desarrollo de su trámite, cualquiera que sea el procedimiento, negociación, convalidación o liquidación. Con relación a las tarifas, entonces, encontramos pues que en la transacción en realidad no es que haya un marco tarifario, es que usted si transa entre esto y esto, pues esto es lo que cuesta, no. O sea, realmente allí dependerá de los honorarios de los abogados que normalmente intervienen en este tipo de trámites. En la mediación, pues normalmente es gratuita, pues los contextos en los que yo les he dicho, pues realmente no hay un cobro, no es que, pues mediación escolar obviamente es gratuito, es un tema que se da en la institución educativa para mejorar la convivencia escolar, la comunitaria de igual manera. Entonces, pues digamos que dependiendo la mediación empresarial, por ejemplo, que surge con el COVID, sí tuvo un marco tarifario que se sacó con Confecámaras y donde pues todas las cámaras de comercio que atendían el tema, pues simplemente aplicaron ese marco tarifario que era obligatorio para todos. Entonces pues sí existió una regulación porque ese asunto específico de mediación empresarial pues tuvo, digamos, un tratamiento distinto. Con relación, por ejemplo, a la conciliación y al arbitraje, que son los más regulados, como les decía anteriormente, tenemos un decreto, que es el decreto 1885 de 2021, es un decreto relativamente reciente. La variación que tuvo respecto del decreto anterior es que cambió la unidad de medida UETs. En esa época, varios decretos que estaban en salarios mínimos, que tenían temas de tarifas, hicieron como ese cambio a la medida UET, y eso también pasó en los métodos, tanto en conciliación como arbitraje. Este decreto básicamente lo que trae son unas tablas donde, pues dependiendo de la cuantía del asunto a conciliar o del asunto a llevarse a arbitraje, el decreto dice, bueno, si es entre tanto y tanto, el valor es tanto, y pues de ese valor hay una parte que será en conciliación, por ejemplo, para el conciliador, otra para el centro. En arbitraje se fija valor de honorarios y a partir de esos honorarios del árbitro se liquidan los honorarios del secretario, los gastos del centro, en fin. Este decreto regula muy bien la forma en que deben cobrarse, digamos, estos servicios de conciliación y arbitraje, y algo fundamental es que este decreto lo que hace es traer el tope máximo. O sea, realmente de allí, pues no podrían pasarse los centros en cuanto a las tarifas aplicables, lo cual no quiere decir que no puedan, pues, no puedan irse por debajo. O sea, de hecho, muchos centros lo que hacen para ser más competitivos es, pues, simplemente tener unas tarifas un poco más asequibles, un poco más económicas, lo cual pues la va a permitir de pronto abrirse a otros mercados. Y eso es válido. O sea, lo que no podría pasar es que cobren más de lo que el decreto establece. Bien, entonces de esta manera, mis queridos doctores, bueno, y en insolvencia también hay un decreto, también se regula las tarifas y también pues existe, digamos, un marco que debemos tener en cuenta a través de los centros para poder eh, regular también las tarifas que se van a cobrar por el servicio de insolvencia. Hay
Hay unos lineamientos que trae la ley, pero pues cada centro también de manera independiente a través de su reglamento regula, perdón, cuál va a ser el marco tarifario aplicable, los criterios que va a tener en cuenta y eso es perfectamente válido. Ahora, ¿por qué es importante? Entonces, de esta manera, ya hicimos como ese brochazo inicial sobre los métodos de resolución de conflictos, la introducción a estos métodos y por qué su importancia. Pudimos pues como tener claridad sobre cuáles son esos métodos autocompositivos, los métodos heterocompositivos, cuál es su diferencia principal, en unos donde las partes directamente gestionan su conflicto, en otros se le delegan a un tercero y vemos cómo pues a través de estos métodos lo que buscamos es llegar a una solución quizás más rápida, quizás más especializada, quizás más económica de los conflictos. Entonces, son formas que la ley me presenta, me propone para poder solucionar de una manera diferente mis asuntos. Y así lo vemos también en insolvencia. En realidad, si ustedes se ponen a analizar, el régimen de insolvencia sí tiene mucho pues, de temas concursales. En realidad, el corazón, diría yo, me atrevo a decirlo, yo que soy pro métodos, es que el corazón de todo este régimen de insolvencia es la negociación. ¿Cómo estamos gestionando efectivamente esos acuerdos entre deudor y acreedores? ¿Qué tan buenos y qué tan asertivos estamos siendo en nuestra intervención como conciliadores en insolvencia? Podemos ser los expertos financieros y sacar la cuenta y decir esto, lo otro, podemos ser los expertos en calificar y graduar créditos, pero si somos malos negociando, ¿será que nuestra intervención está siendo adecuada? Y por eso esta pregunta que les hago a ustedes para que pensemos, ¿por qué creen que es importante conocer de conciliación y de esas prácticas de conciliación y de negociación en los trámites de insolvencia de persona natural no comerciante? Pues por lo que hemos dicho, aquí el corazón es que vamos a negociar. Vamos a negociar con una persona que nos llega enferma, con una persona que nos llega llena de preocupaciones, con una persona que ya no da más, con una persona que quizás se le salió la situación de las manos, con una persona a quien su familia, en quien su familia siempre ha visto un respaldo, una persona que quizá está viviendo esto solo o sola para no tener que preocupar a más personas que lo rodean, una persona que quizá mantiene un estatus de vida, una persona que se mueve en un círculo social complicado. Es una persona que llega muy abrumado, muy angustiado, porque las llamadas de los bancos, porque el mensaje, porque el bloqueo de la tarjeta, porque ya no le dan crédito, porque en el colegio de los niños ya está reportado, porque dejó pagar la administración de su casa, de su apartamento. Entonces, una persona que llega muy abrumada. ¿Qué estamos haciendo para ayudarlo efectivamente a transitar en estos trámites de insolvencia? Que entienden que cualquier persona puede caer en esta situación, que son trámites ante todo muy humanos, pero que debemos cuidar con toda la responsabilidad y el compromiso. Por eso nosotros, como conciliadores en insolvencia, ustedes que se están formando, pues deben tener eso muy presente. Son personas que necesitan un salvavidas, estamos dispuestos a dárselos, pero dárselos como corresponde. ¿Listo? Dentro del marco jurídico. Esto no es para defraudar a acreedores, porque además esta persona que llega a la insolvencia, pues llega también porque sabe que tiene esas obligaciones y quiere cumplirlas. Esto no fue hecho para quienes quieren defraudar a sus acreedores. Esto no fue hecho para quien no tiene la intención de pago. Esto es hecho para ese deudor que no da más, pero que quiere pagar. Que de buena fe dice, yo necesito una ayuda de mis acreedores, yo necesito renegociar esto. Entonces, por eso, hablar de conciliación, hablar de negociación es fundamental en el trámite de insolvencia, porque nuestro rol no es más que eso, ayudarlos a negociar efectivamente. En el marco de la ley sí, pero también entendiendo que detrás de eso hay personas, hay preocupaciones, porque hay acreedores que son bancos, pero hay otro tipo de acreedores, personas naturales que también están preocupados porque, wow, ¿y cuándo me van a pagar? Entonces, es fundamental tener esos conceptos básicos y por eso hablamos tanto de la conciliación, por eso hablamos tanto de esas buenas prácticas de conciliación, porque cuando uno se forma como conciliador en derecho, y seguramente muchos de los que están acá
de pronto ya cuenten con esa formación, si no se las recomiendo. De hecho, la Cámara de Comercio de Pereira también tiene el diplomado de conciliación en Derecho. Hay una pequeña cuña, porque es importante saber conciliar, es importante saber negociar. Cuando uno es conciliador, uno adquiere otro tipo de herramientas y de sensibilidad que hace fundamental este proceso, y hoy vamos a hablar un poquito de ello. Más adelante ustedes van a tener un módulo de técnicas de negociación multipartes que les va a servir mucho, pero hoy, aprovechando que estamos hablando de estos métodos de resolución de conflictos, pues quiero mencionarles algunas técnicas y estrategias que utilizamos en conciliación que creo que son perfectamente aplicables en insolvencia. ¿Y por qué entonces es importante? Y la respuesta, entonces yo les digo, miren, este trámite de insolvencia como que junta dos mundos, el mundo concursal, porque hay que tener en cuenta unas reglas del mundo concursal, pero también el mundo de la conciliación y la mediación y la negociación. Entonces, si nos vamos, por ejemplo, a esos principios del régimen de insolvencia, y esto un poco yendo a esa 1116 que de alguna manera pues también inspira y también sirve de referente para este régimen de insolvencia de persona natural no comerciante, vemos dentro de esos principios del régimen de insolvencia, principios como el de la universalidad, igualdad, eficiencia, información, negociabilidad, reciprocidad, gobernabilidad económica. Si vemos estos principios, digamos, algunos son muy propios obviamente del tema concursal, pero otros yo creo que aplican totalmente a esos principios y esa filosofía, ese propósito fundamental y profundo que tiene la conciliación. Por ejemplo, la igualdad, la eficiencia, la negociabilidad. Y vámonos específicamente a dos de estos principios que son la igualdad y la negociabilidad. En la igualdad, pues, el tratamiento equitativo a todos los acreedores que concurran al proceso de insolvencia es fundamental. Cuando vamos a un trámite de conciliación, también el tratamiento que le damos a ambas partes, solicitante y solicitado, debe ser igual, debe ser equitativo. Siempre nuestra postura como conciliadores en derecho, como conciliadores en insolvencia, debe ser absolutamente imparcial, neutral, de entendimiento a ambas partes, de entendimiento de cuáles son sus preocupaciones, sus dolores, sus intereses. Acá igual, tanto al deudor como a los acreedores. Negociabilidad, ¿por qué? Porque en todo momento las diferentes actuaciones en el marco de un proceso concursal deben propiciar entre los interesados la negociación, no el litigio, que sea proactiva, que sea informada, que sea de buena fe con relación a cuáles son esas deudas y qué tiene el deudor para responder a esas deudas. Eso aplica tal cual acá en insolvencia de persona natural no comerciante. Por eso yo les decía, aquí recibimos personas con muchas deudas, pero que quieren pagar. Entonces, debe partir también de la buena fe. Esto es lo que tengo. Miremos de qué manera podemos reorganizarnos un poco en la forma en que yo les cumplo con las obligaciones, quizá con más plazo, quizá condónenme algunos intereses, quizá venga, doy algo, hacemos unas daciones en pago, pero siempre con ese interés firme de querer negociar, de querer ser transparentes y darle como esa tranquilidad a sus acreedores que se les va a cumplir. Porque lastimosamente hay unas prácticas terribles en insolvencia de persona natural no comerciante donde llegan acreedores que uno dice, ¿de dónde salieron? ¿Son reales? ¿No son reales? Que quizás en mayoría y son acuerdos que defraudan a otros acreedores. Entonces de eso no se trata. Se trata es de dar tranquilidad y por eso yo creo que también es muy, muy importante el rol de los centros de conciliación que prestan este servicio de insolvencia, hacerlo bien, en realidad tener un control de calidad de todo el procedimiento que sea adecuado, que sea en el marco de la norma, que no se preste para defraudaciones, que la lista de esos conciliadores sean personas que han sido formadas en insolvencia, que tienen la mejor capacidad para atender este tipo de trámites. Entonces, fundamental, estos principios traídos, por supuesto, a nuestro trámite de insolvencia. Y la siguiente pregunta que les hago es, ¿será que para ser un buen conciliador en insolvencia, basta con tener esta formación que la ley requiere? ¿Basta con que ustedes hagan este diplomado? ¿Basta con que ustedes se sepan la ley de PEAPA? Y la respuesta es, pues yo creo que no. O sea, yo creo que ni para ser conciliador en insolvencia,
ni para ser conciliador en derecho basta con tener la formación. Yo puedo ser el más experto, saberme el estatuto, saber de temas de familia, que va a ser mi área de atención en conciliación en derecho, pero si yo no tengo otro tipo de habilidades, quizá no voy a ser el conciliador más ideal. Y en insolvencia igual. Entonces, ¿quién es ese conciliador en insolvencia? ¿Quién es ese tercero que de alguna manera apoya este trámite de negociación? Al igual que el conciliador en derecho, pues es un tercero, extraño a la relación jurídica conflictiva, no debe tener ningún tipo de interés, ningún tipo de relación con las partes, conocedor de la controversia. Aquí es fundamental, como en conciliación en derecho y pues en estos temas de insolvencia más aún, pues quizá sepamos cómo funcionan estos trámites, ¿no? Cuáles son las implicaciones, qué debemos tener en cuenta, cuáles son los requisitos para que haya un acuerdo, qué necesito para revisar, digamos, dentro de la solicitud, cuándo debo requerir al deudor, en fin, todo eso debe tenerlo claro el conciliador, por eso es un conocedor de la controversia, poseedor de cualidades especiales, lo que yo les decía ahorita, pues no es solamente conocer la norma, no es solamente recitar el decreto, no, o sea, se trata también de ser una persona que sabe leer un contexto, que sabe decir las palabras adecuadas en el momento adecuado, que se comunica asertivamente, que tiene una escucha activa, bueno, unas herramientas y unas habilidades que ya les contaré ahorita en un momento, capaz de proponer fórmulas de arreglo, creo que eso también es fundamental de nuestra labor como conciliadores en insolvencia y es el deudor parte de una propuesta inicial. Los acreedores quizá tienen expectativas distintas, pero acá nuestro rol es mirar de qué manera ofrecemos nuevas visiones del conflicto y de su posible solución, fórmulas quizá un poco más creativas, distintas. Entonces creo que eso también hace parte de nuestro rol como conciliadores, imparciales obviamente, habilitados, porque el hecho de poder estar y de ser parte de una lista de conciliadores en insolvencia, pues ya me habilitan y puedo ser apto para atender un trámite de insolvencia de persona natural no comerciante, es el que se encarga de dirigir y orientar a las partes, es el que todo el tiempo está dirigiendo esa actuación y el que va determinando el paso a paso y el punto a punto sobre el cual desarrollar ese trámite de negociación de deudas, es investido de autoridad como director de la actuación, ¿sí? Es el encargado de dar como ese lineamiento y también poner a las partes unas reglas de juego de cómo desarrollar ese trámite de negociación y es el encargado de calificar los convenios en su legalidad y licitud. Importante, pues que esos acuerdos a los que se lleguen realmente pues sean conforme a la ley y pues dependiendo de cada una de esas obligaciones que se negocien, que pues se cumplan como los mínimos necesarios. Ahora, más allá de ese poder solucionar el conflicto, poder llegar a un acuerdo, poder restablecer la relación, pues al final acá en realidad la misión del conciliador es muy profunda, va más allá. Y es que el conciliador, llámese conciliador en insolvencia, llámese conciliador en derecho, en equidad, pues al final lo que está haciendo es ayudar a transformar una cultura, un ambiente más armónico, generando desarrollo, porque es que si yo le doy tranquilidad a un deudor, vea, tranquilo, vamos a hacer una pausa de tanto tiempo para que usted vuelva, por ejemplo, que ese sea el acuerdo, vuelva a hacer esos pagos o los intereses se van a condonar, usted va a tener mayores plazos, pues eso da tranquilidad a la persona, una persona que se mueve en sociedad. Y eso va a generar un impacto directo en el contexto en el cual este deudor se desempeña, pero también ayuda a reconstruir las relaciones entre las partes. Quizá acreedores que han mantenido una relación cercana con ese deudor, amigos de toda la vida, socios, lo que sea, eh, compañeros de trabajo que hay veces te hacen préstamos acá porque deben entrar todos los acreedores, todos, 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 pues ya esa relación está un poco quebrada y este tipo de trámites también los pone a, póngase mis zapatos, venga, pues es una situación que nadie está exento, ¿cómo hacemos para, yo le quiero cumplir, pero ayúdenme usted también, ¿sí? Entonces, también reconstruye esas relaciones entre las partes, obviamente promueve el diálogo, el respeto a las diferencias y al final lo que uno debería aspirar
es que fruto de estos trámites de negociación, pues que las partes al final queden satisfechas, que las partes queden tranquilas con esa solución que se ha dado a la controversia. Y yo les decía pues algo que es muy importante y es que el conciliador tiene unas habilidades importantes y yo les digo a muchos de mis estudiantes que el conciliador pues debe tener todos los sentidos, mejor dicho, así súper despiertos al 100%, porque los conciliadores debemos ser buenos comunicándonos, debemos comunicarnos de una forma asertiva, debemos tener una escucha activa, debemos tener empatía por el otro, entenderlo, ponernos en sus zapatos, debemos estar atentos a la comunicación no verbal, saber en realidad qué está afectando más a las partes, a ese deudor, qué es lo que más le preocupa, y debemos ser adaptables, debemos ser flexibles, porque muchas veces en la audiencia uno puede ir con una idea previa de cómo abordar la situación, de cómo abordar el conflicto, de quizá qué propuesta podría ser viable con base en los estados financieros o en la relación más bien de creencias y de los bienes y los recursos con los que cuenta el deudor para responder, pero en realidad en la audiencia te das cuenta de muchas otras cosas que quizás están pasando y debemos ser flexibles y adaptables. Ahora, ¿qué significa y qué implica cada una de estas habilidades que les menciono? La comunicación asertiva es aquella que nos permite de alguna manera expresarnos de una manera muy clara y adecuada sin dar tanto rodeo y sin eh, pasar por encima de los demás o de mi interlocutor, ¿cierto? Entonces, la forma, digamos, más adecuada de tener comunicación asertiva es cuando somos honestos, cuando somos sinceros, cuando somos directos. Y esto no quiere decir que seamos fríos, que seamos fuertes, no. O sea, simplemente esa comunicación asertiva busca es expresar lo que estamos sintiendo desde nuestra perspectiva, haciéndonos responsable de lo que estamos sintiendo, haciéndonos responsable de lo que opinamos y no trasladando, digamos, eso al otro. Les pongo un ejemplo. Cuando nosotros decimos, ay, es que mi esposo es muy cansón, es que mi esposo es terrible, es que es muy desordenado. Ahí estamos comunicándonos de una manera no asertiva. ¿Por qué? Porque estamos etiquetando, estamos culpabilizando al otro de algo que queremos expresar. La comunicación asertiva es, yo me siento frustrada cuando te comportas de tal manera. Cuando esto pasa, me afecta por esto, esto y esto. Entonces, yo allí me estoy comunicando asertivamente porque estoy asumiendo esa responsabilidad en la comunicación y la forma en que lo estoy diciendo de cómo me estoy sintiendo o de lo que yo estoy opinando. No se lo estoy diciendo al otro, ¿sí? Un ejemplo que me ponía un estudiante hace poco me pareció muy interesante es que usted parece la empleada de mi tía. Entonces, ahí no me estoy comunicando asertivamente. Una cosa distinta es, me siento impotente cuando te veo tan cargada de trabajo por ayudar a mi tía. Es diferente. Transmito el mismo mensaje, pero una forma lo hago asertiva, en la otra no lo estoy haciendo asertivamente. Esta comunicación asertiva, en nuestro caso como conciliadores, pues es muy importante como conciliadores, como negociadores, porque es la forma también de transmitir las ideas de una manera clara, concreta y directa a las partes y también influir en que las partes puedan comunicarse de esa manera en el desarrollo de la negociación. Acá algunos ejemplos de cómo es una comunicación asertiva, cómo es una comunicación agresiva y cómo es una comunicación pasiva. Una comunicación asertiva es tú tienes derecho, yo tengo derecho, la agresiva es yo tengo derecho, la pasiva es tú tienes. En la asertiva es una comunicación directa, firme, ¿cómo crees que podríamos? O sea, siempre me estoy involucrando. La agresiva es tú deberías hacer. Es que tú, es que tú, es que tú, impone, interrumpe. La pasiva, en cambio, es vacilante, cortada, no, no te molestes, no, tranquilo. La asertiva tiene una mirada directa y franca, un gesto firme, una postura relajada, una voz sin vacilación, un tono de voz adecuada. La agresiva es esa mirada firme que hay veces nos vamos a encontrar en la audiencia porque algunos bancos van así.
¿cierto? Como una comunicación no asertiva, una comunicación agresiva, firme, gestos amenazantes, postura hacia adelante, volumen de la voz elevado. Entonces también es muy importante nosotros en la audiencia empezar a leer esos diferentes perfiles para mirar de qué manera debemos comunicarnos con estas personas que van a interactuar. La pasiva rehuye la mirada, movimientos nerviosos, postura recogida, un volumen más bajo de voz. La comunicación asertiva permite tener relaciones positivas, resuelven problemas, buscan soluciones, miran diferentes opciones. La agresiva pasa por encima del otro, viola derechos, crea tensión, genera, digamos, un ambiente pesado. La pasiva, en cambio, no consigue sus objetivos, pierde oportunidades, tiene conflictos personales. Entonces, miren, y vamos pensando a la hora de negociar en insolvencia, cómo me estoy comunicando como conciliador, en realidad estoy siendo asertivo y cómo se están comunicando esas partes. La segunda habilidad, que es muy importante y que traemos un poco de estas herramientas de la conciliación, es la escucha activa. ¿Y en qué consiste tener una escucha activa? Es una actitud empática que te permite no solamente captar esa historia, lo que te están contando, sino entenderlo, realmente comprenderlo. No es una escucha, no estoy simplemente, me entra por un oído, me sale por otro, sino que estoy escuchando, estoy comprendiendo, estoy reconociendo al otro que lo que dice me interesa, que estoy parando bolas, que en realidad estoy prestándole atención. Y esa escucha activa tiene algunos tips eh, importantes que ustedes deben tener en cuenta, porque es que recuerden que estamos en un trámite humano. El deudor llega a contar su historia, porque eso es lo primero que hacemos en la negociación. Deudor, ¿por qué está acá? ¿Cuáles fueron las causas que lo llevaron a esta insolvencia? Cuéntenos. Y es bueno que el deudor hable. Eso genera un factor distinto, que el acreedor puede escuchar de voces de él directamente qué fue lo que pasó y por qué está hoy aquí. Eso es fundamental. Y yo como conciliador no puedo estar entretenido haciendo otra cosa. Yo tengo que estar prestándole atención. ¿Y cómo le demuestro que presto atención? Manteniendo contacto visual, sonreír, pues si es necesario, estar contando una tragedia, pues no va a sonreír, obviamente, pero sí tener una actitud de te estoy prestando atención, una postura corporal receptiva, no es lo mismo estar así como brazo cruzado, como casi que acostado en la silla, yo estar bien sentado, prestando atención. O sea, miren que la corporalidad me dice mucho también de si una persona está allí presente realmente o no. Eh, Mantener la atención, emitir palabras de refuerzo, y aquí ahorita más adelante vamos a ver de otra herramienta que es las preguntas. Muchas veces hay preguntas que son preguntas de afirmación, de decir, te estoy parando bolas, te estoy prestando atención. Parafraseo o repetir el mensaje. Entonces, señor Carlos, entiendo pues que usted está aquí porque perdió su empleo. Adicional a eso, pues hubo una situación familiar en su casa por la enfermedad de uno de sus hijos que pues, claramente lo llevó a un tema de cesación de pagos, ¿correcto? Siempre estar validando lo que me están diciendo a través de eh, parafraseos, a través de resúmenes que puedo hacer de lo que la parte me está diciendo, para centrar esos puntos de atención en los temas clave que yo también quiero que el acreedor esté atento escuchando. Y finalmente hacer preguntas asertivas. Entonces, sí, ya entendí. Entonces usted pues sacó un crédito para intentar pagar los otros créditos y pues eso, según lo que nos contó hace un momento, eso le generó tal cosa, ¿correcto? Sí, entonces yo le estoy haciendo preguntas de refuerzo de yo te paré bolas porque hace un momento dijiste lo otro. Todo eso vale la pena aplicarlo en estos trámites de insolvencia porque aquí estamos negociando, estamos persuadiendo. Muchas veces las partes, algunos acreedores llegan con una decisión del banco que dice no vamos a negociar, no vamos a ceder, llegan con esa directriz, pero el apoderado, el representante de esa entidad financiera, pues llega y, mejor dicho, escuchando al deudor, escuchando la situación, dice, ay no, yo voy a hablar nuevamente con el comité interno del banco y hace que puedan cambiar de postura. Pero eso depende de quién, del conciliador, ser buen conciliador, buen negociador para apoyar a las partes en eso. La empatía, que es otra de las habilidades, pues es un concepto con un amplio recorrido histórico,
De hecho, cuando hablamos de empatía, yo creo que es como un concepto muy, que es está muy de moda, ¿cierto? Y que ha estado muy de moda últimamente. Y es que esa empatía al final, y tan de moda es que ha sido abordada desde diferentes disciplinas, la psicología, la sociología, y es de alguna manera poderme poner en los zapatos del otro al punto tal de que yo me involucre con lo que le está pasando. Yo entiendo a ese autor, entiendo su dolor, yo lo comprendo, respeto por lo que está pasando, valido esos sentimientos, esa narrativa, eso que le está generando una enfermedad, que le está generando insomnio, que está generando que está malhumorado todo el día. Yo entiendo por lo que está pasando. Yo como conciliador luego transmitir ese mensaje porque al final lo que queremos es entendamos, cualquiera puede pasar por esto, ¿qué vamos a hacer para apoyar? ¿Qué vamos a hacer desde la negociación en insolvencia de persona natural no comerciante para que ese deudor y esos acreedores puedan llegar a un acuerdo? Y eso parte de también tener empatía por parte del conciliador. La comunicación no verbal. Muchas veces, digamos que dentro de esa audiencia de negociación, me están diciendo más cosas con lo que no verbalizan que con lo que están verbalizando. O sea, muchas veces yo veo que hay algo que conmueve, yo veo que hay algo que molesta, que hay algo que está generando tensión. Todos esos gestos, toda esa, digamos, esa expresión, ese tono de voz que están utilizando, pues yo debo estar atento para saber dónde debo prestar especial cuidado. Yo veo que este acreedor está muy agresivo. Yo veo que este acreedor está cargado, yo veo que este acreedor viene en una actitud de que siente que aquí lo van a defraudar. ¿Qué hago para dar tranquilidad? Yo veo que el deudor cuando vio a este acreedor se alteró, se puso mal, se puso nervioso. ¿Qué está pasando allí? Entonces es empezar a evidenciar toda esa comunicación no verbal y todas esas cosas que al final están pasando en la audiencia y que son fundamentales a la hora de saber también cómo debemos abordar la negociación. Otra de las habilidades es la que yo les decía que tiene que ver con la adaptabilidad y flexibilidad. Y es que hay veces nosotros vamos como con una estrategia como conciliadores y eso está bien. Yo creo que es muy importante preparar nuestra audiencia, preparar un poco cuál va a ser nuestra estrategia, cuáles son los puntos que hay que revisar de esta propuesta que formuló el deudor. Esto no me suena mucho. Quiero explorar un poco este acreedor que tiene quizá una creencia mayor, pues qué es lo que espera de esta negociación. En fin, vamos como con un plan, pero en la audiencia o cuando escuchamos a las partes pueden cambiar muchas cosas y debemos fácilmente adaptarnos, ser flexibles, sacar un plan B, y eso, digamos, va a ser muy importante para poder generar soluciones que puedan aportar a las partes. Entonces, adaptables, flexibles, hacer los cambios que necesiten. Es que este dijo esto, venga, entonces vámonos por aquí, vámonos por allá. Por eso el conciliador también debe tener siempre esa mente abierta a nuevas posibilidades, ser creativo, estar muy atento a los detalles, a qué es lo que necesitan las partes. Ahora, ¿cuáles herramientas prácticas de la conciliación puede usar en los trámites de insolvencia? Entonces, voy a darles como algunos tips, algunas recomendaciones que yo pues he tenido, digamos, en la experiencia de conciliación, que sé que son súper útiles también para los trámites de insolvencia, porque pues ahí también estamos negociando, y son las siguientes. Entonces, la primera, audiencia separada. Esta es una herramienta que utilizamos en conciliación, que es cuando pues las partes están como muy alteradas, hacemos una pausa, decimos vamos a estar 10 minutos con el convocado me espera afuera, después sería como un espacio privado y luego tenemos ese mismo espacio en el mismo lapso de tiempo con la otra parte y tenemos unos espacios privados y confidenciales. Son espacios valiosos que nos sirven un poco para saber qué es lo que está pasando, si está, digamos, teniendo algún inconveniente adicional, si algún acreedor pues le genera como cierto temor extra o el acreedor es que está preocupado porque es que este otro acreedor me parece que no es real, en fin, o sea, todo ese tipo de cosas creo que aquí también nos funcionan y que ustedes podrían tener audiencias separadas y audiencias y reuniones independientes con cada una de las partes, también obviamente
atendiendo el trámite. Si son 3 o 4 acreedores, pues es más manejable. Quizás si son más, pues es un poco más complejo, pero pues en la medida en que ustedes lo vean pertinente y necesario, pueden hacer uso de esta herramienta, de esta recomendación de audiencia separada. Ahora, preguntas. A mí esta otra herramienta de hacer preguntas, pues me parece súper valiosa, me gusta mucho, la utilizo bastante, porque las preguntas te ayudan a entender un poco más diferentes circunstancias. Pueden ser hechos y datos, pueden ser emociones o pueden ayudarte incluso a influenciar a la parte, pues a llegar a un acuerdo. No es cualquier tipo de pregunta, no es preguntar por preguntar, que no se vuelva pues obviamente un interrogatorio, no, o sea, son preguntas estratégicas con un propósito claro. Recuerden que las preguntas pues pueden tener diferentes propósitos, ¿cierto? Entonces yo puedo preguntar para explorar. Entonces, conocer mejor hechos y percepciones, obtener mayor información de las partes. Yo quiero entender bien esto, cómo se dio, hace cuánto pidió usted este crédito, por qué lo hizo, por qué decidió hacerlo con esta entidad y no con otra. Bueno, en fin, como todo lo que hay detrás. El otro tipo de preguntas que yo puedo hacer es para reconocer, que es la que hablábamos ahorita, y es, te estoy prestando atención, entonces conforme a lo que acabas de decir, tal cosa, tal otra. Entonces yo pregunto para validar y para decir, miren, yo estoy interesado en lo que usted me está contando. El otro tipo de preguntas es para observar componentes emocionales asociados a los contenidos. Entonces, por ejemplo, deudor, si yo le digo que Bancolombia definitivamente o un banco X, para no decir nombres propios, o Da Vivienda o BBVA, cualquiera, hoy pues no está dispuesto a negociar, eso para usted está bien, podemos avanzar, y si de una la persona le cambia la cara y dice, uy, lo afecta, digo, bueno, hay un componente emocional asociado, voy a indagar qué más está pasando allí, o mire, si pasara tal cosa, usted estaría cómodo con ello, yo de inmediato veo, eso le genera tranquilidad o no le está generando tranquilidad. Si el acuerdo se planteara en estos términos, ¿estaría bien? No, pues sí, yo hago lo que, pues sí, yo veo que eso no le está generando tranquilidad. Entonces, esas preguntas lo que buscan es observar. Observar ese lenguaje no verbal del que hablábamos ahorita. ¿Cómo reacciona la persona cuando yo le hago esa pregunta, cuando la pongo en esa situación? Y la de influenciar lo que busca es como ayudar a esas partes a tener una visión diferente del problema. Entonces, lo que yo hago es ponerlos en un futuro de reflexión sobre hechos. Entonces, por ejemplo, señores acreedores, ¿qué pasaría si hoy pues no llegamos a un acuerdo? No, pues me toca demandar y entonces, y el señor no tiene nada y no tiene carro y no tiene nada, bueno, no sé. Y entonces tocaría esto, lo otro, ok. Entonces miremos cómo podemos hoy intentar llegar a un acuerdo. Entonces los pongo hacia un futuro a pensar, si hoy no llegamos a un acuerdo, ¿qué pasa? ¿Hacia dónde vamos? Si el día de hoy usted no acepta, entonces, ¿qué va a pasar con usted? Entonces es ponernos, digamos, en un contexto reflexivo de pensemos en las opciones y a partir de esas opciones y de lo que usted mismo me diga que podría pasar o no podría pasar, pues ¿qué será mejor entonces? ¿Qué será lo más adecuado y lo más propicio? ¿No será mejor aprovechar este espacio y viendo que el deudor tiene toda la intención? Entonces es un poco influenciar. Ahora, no es preguntar por preguntar, lo que yo les decía ahorita. O sea, las preguntas deben ser pertinentes, oportunas, un número de preguntas pues suficiente, que sean claras, pertinentes, porque en realidad esa pregunta que estoy haciendo es útil para avanzar en la comprensión de esa situación. En realidad esa pregunta se está relacionando con esto que estamos discutiendo acá, pues una pregunta así como fuera de contexto. Segunda, ¿es oportuna? ¿Está bien que la haga en este momento? ¿Es apropiado hacerla en este? ¿O más adelante? ¿O quizá eso debía hacerlo al principio, ya que? Entonces, mirar también sí que nuestras intervenciones sean realmente en el momento que son. ¿El número de preguntas es suficiente? ¿Será que me excedí? Porque también puedo ser muy incisivo en un tema y no se trata de caer pues en un interrogatorio cual si fuera un juez. No, o sea, son unas preguntas que me sirvan para entender la situación, pero pues que sea un número de preguntas razonable. Clara,
que se haga la pregunta sencilla, que las partes entiendan qué es lo que realmente se quiere preguntar, que ilustre a través de lo que estamos abordando, pues qué es lo que yo quiero reflejar con esa pregunta que estoy haciendo. Y para ello existen entonces varios tipos de preguntas. Entonces, las preguntas de información, que son aquellas que les mencioné ahorita, como quiero explorar más, quiero entender más, son aquellas que empiezo con qué, cómo, dónde, cuándo, por qué, para qué y quién, ¿sí? Este tipo de preguntas es muy valioso porque lo que te hace es como separar percepciones de hechos y datos. O sea, yo aquí lo que quiero es que usted me dé información precisa de qué pasó y cómo pasó, no lo que a usted le parece, no lo que usted cree, no lo que usted está sintiendo. O sea, yo acá lo que separo es lo que usted percibe de lo que fue. Entonces, esas son ese tipo de preguntas que uno arranca normalmente con cualquiera de estas palabras. Las de influencia, que les mencionaba hace un momento, son esas preguntas que se redactan precisamente en un futuro condicional y lo que buscan es ofrecer nuevas percepciones del conflicto. ¿Qué pasaría si ustedes hoy no llegan a un acuerdo? ¿Qué diría su esposa frente a esta situación? ¿Será que es posible que usted revise un cambio en la propuesta? Ese acreedor que llega cerrado, es que mi comité dijo que no, pero venga, le hago una pregunta, señor apoderado, escuchando acá al deudor, escuchando que la mayoría de acreedores quiere apoyar el deudor, ¿estaría usted dispuesto a conversar nuevamente con el comité, a replantear esa postura que traen hoy a la audiencia? ¿Podemos suspender para eso? Pues sí, sí, tiene razón. Escuchando al deudor, yo creo que podría nuevamente intentar traer como una postura diferente. Entonces yo estoy influenciando a través de una pregunta a ese acreedor que quizá ha estado un poco más cerrado en la negociación. ¿Listo? Otra de las técnicas interesantes es el parafraseo, que ya también lo mencionábamos hace un momento, y el propósito del parafraseo es validar el entendimiento de las historias que son compartidas por las partes y demostrar la comprensión de estas. Entonces, básicamente, ¿qué hacemos en el parafraseo? Primero, pues ustedes saben que la audiencia de negociación se le da la palabra al deudor para que cuente por qué llegó allí, qué lo llevó a esa cesación de pagos, cuál es su propuesta, en fin. Entonces, cuando él está hablando, yo le presto toda la atención y muchas veces cuando las personas están contando algo, pasan como de un tema a otro, o sea, como si pasaran de un capítulo a otro capítulo. Entonces, en ese momento que hay como un cambio de tema, yo intervengo como conciliador y digo, un momento, perdón. Entonces, frente a este primer asunto, quiero recapitular, usted está mencionando que pasó esto y esto y esto, ¿correcto? Sí, correcto. Entonces, siempre debo validar que efectivamente mi resumen, mi parafraseo es correcto y que lo que me está diciendo, pues, corresponde, digamos, a esto que yo estoy parafraseando. Perfecto. Entonces, continúe sobre tal tema. Entonces, yo de alguna manera le doy continuidad a lo otro que él iba a abordar para que continúe con su historia. Pero entonces voy como interviniendo en tema por tema para recapitular, resumir, parafrasear. Si hay alguna objeción frente a lo que yo, no, doctora, es que usted entendió mal, no eran 2 años, era 1 año. Ah, ok, perdón. Entonces, retomo. Usted dice que trata de 1 año, sí, correcto. Continúe con este otro asunto que nos estaba mencionando de su trabajo. Entonces, no, mire, entonces con relación a mi trabajo me pasó esto, esto, lo otro, y yo voy recogiendo, resumiendo, poniendo, digamos, en palabras un poco más objetivas, más claras, esas ideas principales que yo también quiero que queden de ese relato que me está exponiendo cada una de las partes. La otra técnica que me gusta mucho y que yo creo que acá sirve un montón en estos trámites de insolvencia es el replanteo. El replanteo que busca mejorar la comunicación entre las partes cuando se ha visto afectada por los comentarios que deslegitiman al otro. Entonces, por ejemplo, un acreedor dice, vea, es que usted viene acá a mostrarse como pobrecito yo, pero es que usted ha sido muy irresponsable. Yo le cobraba la cuota de lo que usted me estaba pagando y usted no me volvió a contestar. Y es que usted, y empieza a referirse de una manera, digamos, despectiva hacia el otro, ofensiva hacia el otro. Entonces, yo lo que hago es
qué pena, señor acreedor, entiendo que, pues, perdón, yo le interrumpo, pues lo que a usted le preocupa es que no ha obtenido aún una respuesta clara frente al cumplimiento de su obligación y pues de alguna manera este espacio, lo que usted busca son respuestas, ¿correcto? Sí, correcto. Entonces yo ahí ya le quito el que es irresponsable, el que no contesta, el que se hace loco, le quito como todos esos calificativos que hay veces cuando uno cuenta su conflicto, pues tiende a incluir para dejar una narrativa y digamos dejar la historia un poco más limpia, más objetiva y eso baja la tensión. Porque si al deudor le están diciendo que es un irresponsable, que se hace loco, eso le está afectando más. Entonces, y frente a los otros acreedores también está mal. Entonces yo siempre recojo, replanteo, vuelvo y digo, venga, entonces se entiende así y lo digo de una manera, digamos, sin ofender, sin necesidad de ofender y de calificar a ninguno de los que están presentes. Ahora, frente a la construcción de acuerdos, que al final es lo que buscamos acá en un trámite de negociación de deudas, es muy, muy importante, doctores, que tengamos en cuenta la viabilidad en el cumplimiento de los compromisos. De nada nos sirve ser los mejores negociadores, los que más estudiamos insolvencia, si al final ese acuerdo al deudor le va a quedar imposible de cumplir. En realidad que sean acuerdos viables, que sean acuerdos donde el deudor se sienta cómodo, tranquilo con que efectivamente va a cumplir. Porque lastimosamente muchas veces pasa que el acuerdo se incumple y hay reforma al acuerdo y el acuerdo reformado vuelve y se incumple. Entonces terminan en liquidación. Lo que aquí queremos es que haya un acuerdo y que efectivamente pueda cumplirse. Dos, satisfacción de las partes porque al menos sus intereses y sus preocupaciones se tuvieron en cuenta, ¿sí? Que las partes queden tranquilas, que el acreedor dice, listo, yo bajo intereses, pero estoy tranquilo en que va a cumplir mi obligación principal. Entonces, dar esa parte de tranquilidad y que ese acuerdo trate de reunir en su mayoría, en lo que más se pueda, pues todas esas necesidades y expectativas de las partes. Tres, la legitimidad del acuerdo en relación con los criterios jurídicos contemplados en el mismo. Importante conocer la norma aplicable, importante tener en cuenta esos detalles jurídicos que hacen que tengamos un acuerdo sólido, que hace que tengamos un acuerdo claro. Y por supuesto, la forma en que redactamos el acuerdo debe ser claro. Estas son algunas recomendaciones de conciliación en derecho, pero acá también nos sirve que sea expreso, que sea exigible, que esté contemplado todos esos detalles de modo, tiempo, lugar, cumplimiento de las obligaciones, a partir de cuándo. O sea, todo eso es fundamental a la hora de construir buenos acuerdos. Ahora, ¿cuándo pueden aplicarse estas técnicas y herramientas? ¿En qué momento de esta negociación en el marco de la insolvencia de persona natural no comerciante? Pues si pensamos y si ustedes me preguntan a mí en qué momento, y creo que lo he dicho a lo largo de todas estas sesiones, pues yo siento que estas técnicas de conciliación y negociación se aplican en todo momento, porque es que el corazón de este trámite de insolvencia de persona natural no comerciante, siento yo, es precisamente ese espíritu negociador, ese espíritu conciliador que lo vemos aquí reflejados en este trámite de negociación donde yo pongo a un deudor a hablar con los acreedores. Luego, para mí, estas herramientas y estas técnicas las aplicamos todo el tiempo. La escucha activa, la empatía, la comunicación asertiva. Ahora, específicamente, ¿cuándo? Pues específicamente, obviamente, cuando, por ejemplo, yo muchas veces, y eso ya depende de la estrategia que ustedes utilizan y de las técnicas que ustedes apliquen al caso, muchas veces hay casos donde se hacen como reuniones previas, acercamientos previos con algunos acreedores, donde, por ejemplo, el mismo deudor que va acompañado de su apoderado ya ha tenido conversaciones con algunos acreedores que tienen un porcentaje en las mayorías fundamental para lograr un acuerdo. Entonces, puede ser que en esos momentos ya hayan como unos previos acuerdos donde obviamente nosotros como conciliadores debemos entrar como a concretar y a mirar y a formalizar esos acuerdos para ver si de alguna manera esto aporta pues a la negociación y que haya un acuerdo total. La otra es, en el momento de la audiencia de negociación, pues hay un espacio para que el deudor presente su propuesta de pago
Y ahí pues es muy importante nosotros como conciliadores y como directores de esa actuación poder intervenir y poder apoyar a que a partir de esa propuesta pueda haber cierta negociación y cierto margen de puntos de encuentro y de negociación que nos permitan efectivamente llegar a un acuerdo. Puede ser que cuando se presenta la relación de acreencias por parte del deudor hayan objeciones en el monto, hayan objeciones en el plazo, bueno, haya cualquier tipo de objeciones. Entonces, en ese caso, pues lo primero y lo que dice la ley frente a eso es que el conciliador en insolvencia, como conciliador en insolvencia, pues lo primero que tiene que tratar de hacer es llegar a un acuerdo con relación a la objeción. O sea, ojalá eso pudiera resolverse ahí mismo en audiencia. Ahora, si no es posible, pues entonces deberá enviarse al juez competente para que resuelva la objeción. Pero lo ideal, en principio, es efectivamente, pues que el conciliador, siendo conciliador, para eso es conciliador, pueda llegar a un acuerdo con relación a esa objeción que se ha presentado. Entonces, estos son algunos puntos específicos. Sin embargo, como les digo, pues realmente yo creo que estas técnicas de negociación y de conciliación pues son aplicables en el trámite desde que inicia. O sea, yo creo que ahí nosotros tenemos un rol muy, muy importante y por eso la ley, no en vano, ha fortalecido ese rol del conciliador y le ha dado una preponderancia importante, porque es que el conciliador no puede ser un mero convidado de piedra. O sea, el conciliador es alguien que efectivamente está ayudando a que las partes aprovechen este trámite al máximo. Es que al final acá lo que queremos es un acuerdo. Eh, entonces, pues mis queridos doctores, yo creo que de alguna manera cuando pensamos en un trámite de insolvencia de persona natural no comerciante, no solamente pensamos en quiénes son los acreedores, cuáles son las categorías de acreedores que existen, sino que además lo que pensamos es, bueno, ¿y cuál es nuestro rol acá? ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer? ¿Por qué es importante la intervención de un conciliador? ¿Por qué no pueden hacerlo directamente las partes? ¿Porque hay un tercero? Y yo creo que ahí el reto nuestro como conciliadores en insolvencia es ser muy efectivos y poder hacer una contribución real a este trámite de insolvencia. Un trámite que fue pensado para apoyar a una situación de insolvencia del deudor, para apoyar a unos acreedores que necesitan respuestas y que necesitan que les cumplan con sus obligaciones y de esa manera ayudar a un entorno, porque es que el deudor que no logra resolver sus conflictos, pues es un deudor que tiene un mal relacionamiento en su casa, en su trabajo, con sus amigos, porque es que es un deudor que está en una situación angustiante, en una situación compleja de eh, pues de búsqueda, digamos, de esa mejor solución a sus problemas económicos. Problemas económicos que yo creo que todos hemos tenido en algún momento de la vida y problemas económicos que si no abordamos de una manera correcta, pues nos pueden abrumar, nos enferman. Y hay historias muy duras de estos trámites de insolvencia y de deudores que no trataron esto a tiempo, que lastimosamente se quitan la vida, que lastimosamente entran en estados de depresión, que lastimosamente pierden su hogar, pierden su esposa, pierden sus hijos, porque son situaciones económicas tan difíciles, porque al final es una bola que crece, que crece, que crece, que cuando menos piensa se le salió de las manos, porque a todos nos ha pasado. Y es que el consumismo, y es que la facilidad con la que accedemos a créditos, es que la facilidad con la que accedemos a tarjetas, a compras, a todo diferido, pues hace que hay veces no seamos tan conscientes con nuestra capacidad de endeudamiento. Y eso es una realidad hoy en nuestro país. Y muchos tendrán cercanos, familiares o ustedes mismos que les ha pasado. Entonces, ¿qué hacemos nosotros como abogados? ¿Qué hacemos nosotros como expertos en insolvencia para apoyar a estas personas? Primero, entender que esto le puede pasar a cualquiera. Entender que está en una situación difícil y apoyar para que de alguna manera pueda darse un respiro
pueda darse una pausa y atender sus obligaciones. Eso sí, atenderlas con responsabilidad. Y para eso estamos nosotros, ayudándolos a negociar en el marco jurídico aplicable, con las normas que corresponden, pero entendiendo que esto, más allá de un tema jurídico, yo siento que es un tema muy del ser humano, ¿sí? Entonces, pues espero que esta introducción a los métodos de resolución de conflictos, estas herramientas, estas técnicas y estas bases de nuestros métodos, principalmente de la conciliación y de la mediación, pues también nos sirvan un montón para esta formación que ustedes inician, para este diplomado de insolvencia. Yo espero que el día de mañana podamos tener de esta cohorte conciliadores que en realidad se comprometen para apoyar a estas personas en insolvencia, que dan todo de su espíritu negociador para lograr buenos acuerdos, acuerdos viables, acuerdos cumplibles y que realmente cumplamos con el propósito de la ley, que es apoyar al deudor, pero también entender que hay que cumplir con unas obligaciones y que no podemos defraudar a los acreedores de buena fe. Nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias y espero que sigan disfrutando este diplomado. Chao.